a una gran militante política ella, que es Graciela Romanelli. Graciela Ernesto sido de acá de los Comunicados No Videntes y Solo Periodismo, te saluda. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Ernesto. Muchísimas gracias por llamar. Bueno, ¿qué te pareció? Primero el debate, ¿no? Esto del debate, no solamente el debate en la Cámara, el debate público, las redes sociales, la calle, los colegios, el compromiso de los pibes, de las pibas, de lo que es la despenalización del aborto. Bueno, en todos los lugares vamos a tener reflexiones que están atravesadas por lo emocional. Hoy es un día de gran sensibilidad para muchas de nosotros que venimos bregando desde los movimientos de mujeres porque efectivamente se haga ley la despenalización y la legalización del aborto. Y en ese sentido, para nosotros ha sido fundamental, el debate tuvo mucha altura, se llevó adelante con muy buen nivel, con mucha participación, hubo muchos especialistas que fueron dando sus opiniones en las sesiones que se convocaron desde la Cámara de Diputados, y por sobre todas las cosas creo que estamos atravesados por lo que significó la militancia de los jóvenes en esto. Y bueno, era altamente conmovedor ver las mochilas con los pañuelos verdes, las cintas verdes, las caritas pintadas. Es decir, esto es algo que nos llegó a todos y bueno, este pueblo tan empoderado hoy ha demostrado una nueva señal de convicciones y de salida hacia adelante, ¿no? No, obvio que, a ver, los derechos de la mujer tan postergados durante muchísimos de tiempo, una ley de hace 100 años atrás, evidentemente tenía que uno modernizarse, ¿no? Y cuando uno giraba la cabeza veía, por ejemplo, Uruguay, que hace 2 años se aprobó la ley y que evidentemente, como siempre, ¿no? Dicen, no, porque se aprueba la ley va a haber un vendaval de chicas que se van a ir a hacer un aborto. No, no es así, ¿no? Es el cuidado de la mujer para que esa mujer que por ahí, lamentablemente, o por bueno o por mal, se queda embarazada y evidentemente al no tener un mango más de lo debido, porque yo marco, ¿no? Aquí en Castelar, por ejemplo, tenemos un abortero muy conocido, un médico muy reconocido de gran nivel en la zona oeste, sobre la calle Mitre, pero tenés que tener entre 70 y 80 mil pesos para hacer un aborto. Y muchos requieren a médicos truchos o de cuarta y lamentablemente terminan desangradas o muertas, ¿no? O mutiladas. Por supuesto, o sea, efectivamente esto es una ley que viene a poner en su lugar estos derechos y evitar estas prácticas que llevaron a la muerte a tantas mujeres durante tantos años en nuestro país. De Mm. manera que, por supuesto, que consideramos que es absolutamente justo, esperamos con mucha ansiedad, desde luego, la sanción en senadores, ya tiene media sanción en la Cámara de Mm. Diputados con un alto nivel de participación de nuestra sociedad, de manera que efectivamente se viene a poner un poco de justicia en esos momentos que vivían las mujeres porque no buscaron. O sea, acá tiene que quedar muy claro que nadie desea hacerse un aborto. Mm. Esto de estas calificaciones ingratas que hubo desde algún sector y muy descalificadoras no ponían el eje del problema. Entonces, bueno, se puso a la luz, se llegó a este punto y bueno, es un día más en esta necesaria ampliación de derechos que tenemos, que necesitamos para nuestro país, ¿no? Igual es un largo camino a casa, ¿no? Porque, a ver, mañana ya se gira el Senado, Pichetto dijo, vamos a dar un rápido tratamiento, hay un sector de los senadores peronistas que están medio díscolos para votar la ley. Bueno, Urtubey y esposa, primera dama de Salta, le mandó un pañuelo verde a su hermano senador que estaba medio en duda. Bueno, Cristina que cambió su pensamiento, ¿no? Recordemos que Cristina se negaba al tratamiento de la ley y estaba en contra cuando ella era gobierno, y ahora cambió su pensamiento y anunció su voto positivo. Pero vos sabés muy bien cómo esto, que aparentemente una ley no puede pasar ante la Constitución, y está especialmente marcada en la Constitución el tema de lo que se está discutiendo, que había una catarata de denuncias y de pedidos anticonstitucional de la normativa, y esto lo va a tener que definir la Corte Suprema. Vamos a ir por partes. En principio, primero me parece fundamental que se haya tratado, me duele que no haya sido tratado en ese periodo
de gobierno en donde se ampliaron tantos derechos para las ciudadanas y los ciudadanos, como la ley de identidad de género, el matrimonio igualitario, la de fertilización asistida, como para hacer una mínima enumeración. Entonces sí, comparto con vos ese sentir de por qué no se pudo tratar en ese momento, pero bueno, lo estamos tratando ahora, se gira al Senado, si tiene o no pedidos de inconstitucionalidad serán tratados en su momento, pero ¿por qué no ponemos también en valor que hay un movimiento de mujeres que hace muchos años que viene luchando por esto y que va a salir a la calle en cada momento en que no se cumpla? Porque si nosotros formamos parte de Ni Una Menos, si cuando vamos a las marchas de Ni Una Menos no solamente es Ni Una Menos, es Ni Una Menos, es vivas, libres y desendeudadas nos queremos, aborto legal para no morir, educación sexual para decidir y anticonceptivos para no abortar. Entonces, en ese contexto hoy y de construcción social y de empoderamiento social es donde se está dando esto. Así que tengo mucha confianza en esta sociedad que emerge, y sobre todo en las jóvenes y los jóvenes que se sumaron con tanto corazón a esta demanda. Bueno, ojalá que todo vaya a buen puerto, ¿no? El Senado ya prácticamente, bueno, lo ha marcado Pichetto y el peronismo que tiene su impronta en el Senado le va a dar ley y bueno, ya el presidente anunció, tanto él, Marcos Peña, que no va a vetar la ley, ¿no? Que muchos vio que el presidente se levanta con el pie izquierdo y empieza a vetar todo. Entonces, bueno, dijo que no lo va a vetar y bueno, veremos a ver si esto da. ¿Cómo ves el país? Ay, estoy muy triste. O sea, ¿qué te puedo decir, Ernesto? Es muy preocupante lo que está pasando con nuestras pymes, lo que está pasando con tanta gente que con estas devaluaciones tan intempestivas van a estar volcadas a la pobreza y lamentablemente vamos a estar asistiendo nuevamente a muchos comedores, a sustentos que ni nos imaginábamos que podíamos llegar a atravesar estas situaciones. Así que sí, Ernesto, estoy muy preocupada. Sí, hoy escuchaba un economista que decía, va a haber dos caminos, o el camino del 2001, es decir, el final fue terrorífico, no solamente porque se fue el presidente, sino porque hubo muchos muertos que han quedado en la calle, de mucha locura de desocupación, 8 millones de desocupados, miles de fábricas cerradas, o si no, lo que pasó en Grecia, ¿no? Es decir, hay dos caminos, o lo de 2001 o lo de Grecia, y vimos lo que pasó en Grecia, porque hay que tener memoria de lo que uno veía, porque Grecia es lindo para ir a pasear, Graciela, ¿no? Sí, por Pero supuesto. eventualmente el pueblo griego, después de lo que un gobierno popular en aquel momento, y cerró el acuerdo con el fondo, obvio que después para el pueblo griego fue terrorífico y en estos momentos recién ahora, después de tantos años, pueden un poco respirar. Evidentemente que la Argentina está en ese camino, ¿no? Vemos como el asalariado, el pobre, el indigente, bueno, el jubilado, ¿no? Que le dieron un aumento del 6,5%, ¿no? Por ejemplo, Exactamente. Y en estos contextos, quienes más perdemos siempre somos las mujeres. mm, O sea, porque siempre somos las que estamos peor pagas, las que nos ponemos al hombro las familias cuando las crisis son de semejante envergadura y por supuesto las que hacen los trabajos menos remunerados. Entonces, claro que hay que estar atentos, movilizados, organizándonos para que esto no sea una desgracia realmente, que no tengamos que pensar que sea el 2001 Grecia. Organizarnos prontamente, creo que las asociaciones pymes, los trabajadores y las trabajadoras, estos movimientos que se están dando, incluso yo saludo la iniciativa de la CGT del paro que se va a realizar el 25 y todas las iniciativas que se lleven adelante para poner en evidencia lo que significa el avance de este plan que nos va a destruir a todos. sí, sí, muy preocupante. Y vos como mujer, vos estás marcando mucho el rol de la mujer, ¿no? Sí. ¿Cómo la ves a María Eugenia Vidal como gobernadora? Bueno, primero que no veo que hoy esté desplegando una tarea efectivamente como gobernadora, o sea, yo veo que es mucho marketing y poca gestión. Mm, Entonces, es
concreto, la ley de educación sexual integral hoy no tiene el presupuesto que correspondería y eso tanto tiene que ver como responsabilidad del gobierno nacional como del gobierno provincial. Entonces yo veo que por un lado se denuncian grandes iniciativas y en la realidad faltan presupuestos, incluso faltan presupuestos para las luchas contra la violencia de género. Entonces veo que es una gestión que tiene muchas debilidades y que lamentablemente la provincia no solamente que no mejora, sino que somos los dos vecinos de la provincia de Buenos Aires y somos Claro. conscientes que no vemos ningún cambio, ¿no? Además, bueno, se le escapó la tortuga la otra vez cuando deslizó el tema de los pobres con las universidades, ¿no? A mí me parece que más que se le escapó, responde a este programa que ellos llevan adelante desde el PRO, de que algunos van a tener un lugar en su esquema y otros tienen otro. Es como que, bueno, si hay pobres no tienen por qué ir a la universidad y es una manera de decirle a toda la sociedad que se le van a restar presupuestos a las universidades. Así que me parece que ha sido hasta deliberado. Ujú. Y Graciela Romaní, ¿qué es de la vida política de ella? ¿Qué andas haciendo? Siempre estoy haciendo muchas cosas. En principio estoy trabajando con mis compañeras de la Cámara, que por supuesto algunas están en su gestión, otras no. Quien está en gestión es la diputada Alejandra Martínez, con quien siempre hemos trabajado proyectos en común, con otras compañeras, Valeria Mendolar, Eva Ramírez, es decir, nosotras hemos llevado alguna cantidad de proyectos en común que tienen que ver con la perspectiva de género y también tienen que ver con las pequeñas y medianas empresas y bueno, estoy haciendo un seguimiento de esos proyectos y bueno, en lo local también estoy siempre participando de la mesa local de no violencia y por supuesto también acompañando a promotoras locales en lo que hace a relevamientos de cómo está la situación en los hogares de nuestra localidad. Ujú. Y Ituzaingó está haciendo un buen laburo, Marta Pérez, ¿no? Como presidenta del Consejo de la Mujer. Siempre voy a destacar la tarea que se despliega desde el Consejo de la Mujer. Efectivamente, es excelente el trabajo que se hace. Mm, mm. No, yo integro la mesa local, ¿Se puede hacer algo mejor? yo lo que integro es la mesa local de no violencia, que no es por supuesto que está integrada por una cantidad de organizaciones de la comunidad de Ituzaingó y de referentes, es una mesa muy ecuménica, digamos, y de voluntariado, que por supuesto hoy es mi tarea en este momento, o sea, absolutamente voluntaria de Honoren, y lo del Consejo de Mujeres, no, están avanzando muy bien, yo creo que haría lo mismo, o sea, estas charlas que se están dando en los colegios, todas estas iniciativas de prevenir la violencia en los noviazgos, digo, todo eso es saludable, me parece que está en el camino de lo que hay que hacer. Bueno, igual hay, en este caso, el tema de la violencia, la no violencia a la mujer, hay un cortocircuito muy grande, ¿no? Y lo hemos hablado el otro día con amigos. eh, Tengo un amigo juez y otro que es policía. Y hay un gran cortocircuito otra vez cuando la, la mujer hace la denuncia. Siempre hay un cortocircuito. ¿Se está trabajando en las comisarías para concientizar? Porque sigue habiendo ese rasgo machista dentro de la policía y no tomar la denuncia de la mujer. Lo conversamos nosotros también en alguna oportunidad que ustedes tan gentilmente me han llamado al respecto. Falta esa capacitación. O sea, a veces las leyes no alcanzan si no son aplicadas en toda su integralidad. Entonces, una de las instancias que está faltando es esta capacitación que se tiene que hacer al personal policial para atender esto, para hacer el seguimiento y también al personal de la justicia, porque ellos son los receptores de las denuncias, tienen que hacer seguimientos más específicos, más pormenorizados, es decir, todo tiene que funcionar. Sin ir más lejos, te doy el ejemplo que daba ayer la diputada Ródenas cuando se refería la experiencia que ella había tenido de una chica que estaba muriéndose a consecuencias de un aborto mal hecho, y que el oficial de justicia, el policía que la llamaba, le decía si ya podían allanar la casa de la chica. Entonces, por un lado tenía a esta víctima
de una mala práctica, y por otro lado tenía al policía desesperado para ver si ya le allanaba la casa para ver qué comprobaba o no comprobaba, ¿no? Entonces, todo esto es lo que hay que cambiar y hay que trabajar en el ámbito de la justicia, en el ámbito de la policía, en el ámbito del conjunto de la sociedad, para que sea una tarea integral que se lleve adelante, en un contexto que hoy no es tan favorable, porque hoy lamentablemente no están los recursos económicos para poder abordar todas estas problemáticas. No, y eso se va a profundizar aún más, ¿no, Graciela? Porque evidentemente hay que hacer un gran recorte para equilibrar las cuentas y evidentemente van a tocar aquellos lugares sensibles, sobre todo el tema de los derechos, y eso se va a profundizar más. Es decir, va a ser como una lucha prácticamente de brazos caídos, ¿no? Al no haber nada de presupuesto. Y bueno, y por eso tenemos que estar tan ganados por estar en las calles, por seguir haciendo nuestros reclamos, justamente porque la sociedad tiene que ponerse de pie para que no se avasallen los derechos conquistados, ¿no? Seguro. Graciela, bueno, fue un gusto hablar con vos. Queríamos saber el tema de tu aporte sobre el tema de lo que se votó hoy en el Senado, en la Cámara de Diputados, lo que seguramente va a pasar dentro de 15 días en el Senado, sobre la despenalización del aborto. Así que te doy un abrazo enorme y gracias por la comunicación. Muchísimas gracias a ustedes, Ernesto, que tengas buenas tardes. Igualmente. Gracias. Graciela Romanelli, hablando una mujer que tiene vasta experiencia en todo esto, en lo que tiene que ver con las luchas de los derechos de la mujer. Se han avanzado muchísimo en la República Argentina, en la gestión de Néstor y de Cristina, y ahora creo que se dio la frutilla de la torta, ¿no? En esta aprobación de un gobierno que, en el marco de un gobierno que nada que ver, ¿no? Uno cuando revisa el tema del macrismo, nada que ver, pero bueno, hoy veíamos a una Elisa Carrió totalmente sacada. Ayer la veíamos adentro de la capilla rezando, ¿no? Con esa mística que tiene la señora Elisa Carrió. Entonces, bueno, en el marco de este gobierno se hizo esa frutilla de esos derechos que se buscaba a la mujer, ¿no? Y como marcaba Graciela, el festejo, ¿no? En la Plaza de los Dos Congresos, vio que estaba dividida en dos, ¿no? De la parte de Irigoyen estaban los que estaban en contra, y en lugar de Rivadavia, los que estaban a favor, los que estaban con los pañuelos verdes en Rivadavia, los pañuelos azules estaban del lado de Irigoyen. Y veíamos como, por ejemplo, las rojas festejaban, como las chicas de las niñas, las adolescentes de las escuelas tomadas en la capital festejaban, como festejaban mucha gente por un triunfo realmente que muchos anhelaban. Fue por 129 votos a 125. En el Senado todo hace suponer que va todo también por rieles. Y bueno, veremos después qué deparará el destino. Estamos